Señor Llorente, necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¿Qué le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Nueva Orleans. Con los buenos días para los oyentes que cada fin de semana están en sintonía de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, asimismo saludamos a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube, y en Twitter somos @senado_govco, siempre con el numeral Voces del Senado. No sepa lo que me toca sufrir. La emergencia social, económica y ambiental ha dejado en el país problemas de gran impacto para los colombianos. Condiciones de desempleo, hambruna, desigualdad social y altos precios en los productos han provocado que los senadores expresen su sentido de compromiso por trabajar al servicio de los colombianos. Así lo manifestó el congresista del partido de gobierno Alejandro Corrales, quien garantizó que trabajará por la preservación de los recursos hídricos del país. La sostenibilidad tiene tres pilares fundamentales: el social, el económico y el ambiental. Este último es muy importante porque de él depende que los otros dos se puedan desarrollar. La sostenibilidad ambiental en el mundo ha sido mal entendida, pero en épocas de pandemia la reflexión nos ha llevado a pensar que debemos ponerle más cuidado al tema ambiental. Hoy el cambio climático no es una expectativa, es una realidad. Estamos viviéndolo en todo el mundo. Nuestro país no es ajeno a esta situación. Tenemos claramente una matriz energética mejor que la del resto del mundo, seguramente mejor que la de muchos países. El 70% de la energía que se produce en Colombia se produce del recurso hidráulico, que es un recurso limpio, que es un recurso que no contamina. Y solamente el 1% proviene de fuentes de energía no convencionales. En un futuro tenemos que subir ese porcentaje del 1%, tener energía producida del sol, del viento, de las mareas. Tenemos que buscar alternativas diferentes. Departamentos como el de Risaralda, en donde cerca del 50% del área está cubierta por bosques y zonas forestales. Estos son departamentos riquísimos en sostenibilidad para el resto de Colombia y del mundo. Tenemos que garantizar que se conserven estas zonas, que sigan generando agua, que sigan generando oxígeno. Este no es un tema solamente de esta generación, no, es un tema de las venideras. Tenemos que hacerlo por quienes vienen detrás de nosotros. Tenemos que garantizar el recurso hídrico, el oxígeno, la sostenibilidad ambiental, los bosques y todo eso desde las leyes, desde el gobierno, desde el centro del país, para que las regiones que garantizamos finalmente la sostenibilidad ambiental podamos decirle en un futuro a los hijos nuestros y a nuestros nietos, les cumplimos. Por su parte, el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, se mostró preocupado por la situación que tuvo lugar esta semana en Tasajera, pues consideró que las condiciones de sus habitantes reflejan que las ayudas del gobierno no están llegando a las poblaciones que más lo necesitan. Pero realmente a ellos, más que las llamas, lo que los mató fue la miseria que los impulsó a arriesgar sus vidas detrás de unos pesos en unas pimpinas de combustibles. Lo que de verdad los mata entonces es la pobreza propia de la costa atlántica. Los mata la destrucción brutal, ambiental, de la Ciénaga Grande, porque ellos son casi todos pescadores, los habitantes de Tasajera. Y los mata, por supuesto, también la politiquería y la corrupción, como se hacen las cosas en este país. Ese es un corregimiento paupérrimo. Ahí hay un video, ustedes pueden verlo. Viven entre la basura, en unas casas terribles, con unas temperaturas espantosas. Sin agua, la tienen que comprar de carrotanques a precios altísimos y la luz, dicen ellos, se les va todo el tiempo. Yo estoy, como creo que estamos todos los colombianos, realmente irritado, ofendido. Es que esto no sucede en una tierra perdida de Colombia, no, esto sucede nada menos que en la carretera principal entre la costa atlántica, entre Barranquilla y Santa Marta, vía que en buena medida es responsable de la destrucción de la pesca en esa región y de la pobreza de sus compatriotas. O sea, son ellos víctimas de tantas maneras del mal gobierno
que azota a Colombia. Yo creo que esta es otra cosa que nos tiene que llegar a reflexionar, a que Colombia tiene que cambiar. Este no puede seguir siendo este país espantoso donde pasan estas cosas y la semana entrante ya nadie hablará de ellos y quedarán allí los lisiados y más empobrecidos todavía. Este país, habitantes del Caribe y de Colombia, tiene que cambiar. Asimismo, el senador de la misma colectividad, Wilson Arias, consideró que es en estos momentos donde el alto costo que se paga por el IVA está pasando factura a los colombianos y precisó que es necesario buscar alivios económicos. El gobierno nos ha anunciado una nueva reforma fiscal y lejos de debatir sobre las multimillonarias gabelas que en materia de impuestos les tienen a las multinacionales y a los súper ricos que suman más de 65 billones de pesos, la idea hacia la que avanzan Duque y Carrasquilla es gravar con IVA del 19% la leche, los huevos, el pollo, la carne, toda la canasta familiar y hacer un recorte sustancial al presupuesto de inversión social. 20 billones de pesos pretenden recaudar según el marco fiscal de mediano plazo con estas regresivas decisiones, como si el hambre no fuera hoy la principal pandemia y la función social del Estado no estuviera ya lo suficientemente desmantelada. Duque, Carrasquilla, rechazamos el IVA del 19% de la canasta familiar. En vez de eso, llamen a tributar a los súper ricos, impongan un impuesto al sistema financiero que mueve billones y billones de pesos, al capital rentista y a las multinacionales. Es claro que el paso a la virtualidad en el legislativo generó al interior de los diferentes partidos políticos un debate sobre las garantías que para las leyes tendría la aprobación de proyectos y por supuesto en el control político. No obstante, la legislatura culminó con este salto tecnológico de los congresistas y con un balance dentro de sus gestiones con grandes aportes para el país, de los cuales hablaremos en la emisión de hoy. Bienvenidos. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva encabezada por el presidente de la corporación, Lidio García Turbay, primer vicepresidente, Honorio Enríquez Pinedo, segundo vicepresidente, Alexander López Maya, el secretario general, Gregorio El Hash Pacheco, y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. Con una variedad de proyectos presentados ante el legislativo que van desde alivios económicos para los bolsillos de los colombianos hasta iniciativas que garanticen la calidad habitacional en los programas de interés social, la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, habló sobre su gestión adelantada en el periodo legislativo. Durante este tiempo, nuestra bancada del Centro Democrático realizó más de 45 reuniones virtuales para escuchar a los diferentes sectores del país afectados por las decisiones adoptadas para frenar el contagio del coronavirus. Muchas de nuestras propuestas fueron acogidas por el gobierno, como aquella que impuso un impuesto solidario por 3 meses a los altos salarios de funcionarios públicos. En mi balance personal tengo que resaltar el trabajo realizado como vocera de mi partido, el Centro Democrático, en el Senado de la República. Desde el 20 de julio de 2019 al 20 de junio del 2020, radiqué 15 proyectos de ley, entre los que destaco el de 3 días al año sin IVA, iniciativa que fue recogida en la Ley de Crecimiento y Generación de Empleo de diciembre del 2019 y que hoy, además de ser una realidad, es un gran alivio para el bolsillo de los colombianos frente a la crisis económica desatada por el COVID-19. Lo social también tuvo su parte. Por eso, trabajé en iniciativas como establecer parámetros de calidad habitacional para las viviendas de interés social y de interés prioritario, exención en el pago de las pruebas Saber 11 por parte de jóvenes víctimas de la violencia y el que busca apoyar a los pescadores artesanales no solo para que mejoren sus condiciones productivas, sino su calidad de vida. Uno de mis proyectos de ley fue aprobado y pasa a sanción presidencial y es el que promueve más espacio público para niños, jóvenes, adultos mayores y personas en condición de discapacidad. En la Comisión Tercera de Asuntos Económicos, realicé debates de control político sobre los efectos de la caída de los precios del petróleo y de la demanda de crudo en la finanza pública y sobre las decisiones de las instancias económicas como el Banco de la República para mitigar los efectos adversos del COVID-19 sobre la actividad productiva. En la Comisión de Ordenamiento Territorial, realicé control político a la situación financiera de los sistemas de transporte masivos en las ciudades capitales, así como las medidas adoptadas
adoptadas por el Ministerio de Medio Ambiente frente a la pandemia. De igual manera, su compañero de partido, el senador Honorio Enríquez, indicó cuáles fueron los proyectos que tanto en la Comisión Séptima como en la plenaria fueron avalados por el Congreso. Este año de legislatura 2019-2020, en el cual ostenté por mandato de mis colegas la dignidad de primer vicepresidente del Senado de la República, logré sacar adelante 7 iniciativas legislativas, dentro de las cuales 5 surtieron su primer debate y 2 se convirtieron en ley de la República. Dentro de los proyectos de ley que fui autor y ponente y que lograron surtir y ser aprobados en primer debate en el Senado, puedo destacar el de becas universitarias para deportistas de alto rendimiento, el de la reducción de la jornada laboral ordinaria de trabajo sin disminución de salario, el proyecto que garantiza estándares mínimos de calidad habitacional tanto para las viviendas de interés social como de interés prioritario. En los proyectos de ley en los que tuve el honor de ser designado ponente y que fueron aprobados en el Congreso de la República se encuentran la iniciativa que le otorga herramientas a los padres de familia para la fiscalización de recursos del programa de alimentación escolar PAE, la ley Jacobo que garantizará la prestación oportuna y sin barreras de los servicios de salud oncopediátricos para los menores de edad con presunción de cáncer. Estas iniciativas parlamentarias redundarán positivamente en la calidad de vida de todos los colombianos, lo cual me lleva a seguir trabajando incansablemente y con mayor determinación por un mejor país y un mejor futuro para todos. A su vez, la senadora del Partido Centro Democrático e integrante de la Comisión Primera de Asuntos Constitucionales, Paloma Valencia, señaló la activa participación que las sesiones virtuales tuvieron para los congresistas. Bueno, las sesiones virtuales fueron una experiencia muy interesante. Yo creo que vimos un congreso mucho más activo, un congreso con presencia de todos los senadores. Normalmente hay muchos que no están, que no intervienen, y yo creo que lo que pudimos ver, por el contrario, fue un congreso muy presente, muy activo, con intervenciones variadas, sesiones muy largas, pero sobre todo un inmenso compromiso de todos los congresistas de tratar de contribuir en la solución de esta crisis. Yo creo que el Congreso dio ejemplo mostrando que los trabajos que se pueden hacer de manera virtual se deben hacer de manera virtual. Por supuesto, esperamos que el próximo 20 de julio la agenda legislativa esté muy concentrada en la reactivación económica y en la manera de superar el efecto que ha tenido dentro de la economía de los colombianos esta terrible crisis. El presidente del Senado de la República, Lidio García Turbay, invita a todos los colombianos a seguir este martes 14 de julio de 11 a.m. a 12:30 p.m. la audiencia pública de rendición de cuentas, periodo 2019-2020, Consenso, Equidad y Justicia Social. Sintonícela por el canal Congreso, sígala en vivo por las redes sociales YouTube, Facebook Live como @SenadoGovCo y por la aplicación Mi Senado. Senado de la República, aquí vive la democracia. Frente a la aprobación de leyes como el testeo de animales o iniciativas que permitan desarrollar más oportunidades de trabajo para los jóvenes, el senador Richard Aguilar, perteneciente a la Comisión Tercera de Asuntos Económicos, se refirió sobre su gestión en esta legislatura. En cuanto a los proyectos de ley que logramos pasar a una sanción presidencial están: el primero, inserción laboral. Participé como coautor y lo presentamos junto con la bancada joven de Cambio Radical. A grandes rasgos, esta ley les facilita a los jóvenes recién graduados la búsqueda de trabajo por falta de experiencia laboral, permitiendo que prácticas, pasantías, monitorías, años rurales cuenten como experiencia profesional. Determina que mínimo el 10% de incentivos y apoyos del Ministerio de Agricultura se entreguen a iniciativas desarrolladas para jóvenes, productores agropecuarios, pesqueros y afrodescendientes. Segundo, pago a plazos justos. Orgullosamente fui designado como ponente de este proyecto de ley que se convierte en un salvavidas para más de 1.600.000 empresas que generan el 80% del empleo en nuestro país. Esta ley regula a las grandes empresas para que no abusen más de los tiempos para pagarles a las pequeñas y a las medianas empresas. Esta ley, que regirá a partir de enero del año 2021, establece que el primer año todas las obligaciones mercantiles tienen que pagarse en un plazo máximo de 60 días calendarios y en el segundo año paguen máximo a 45 días. Y tercero y como último, la ley que prohíbe el testeo en animales. Otra iniciativa histórica para nuestro país y de la cual también fui coautor. Defiende los derechos de los animales prohibiendo el testeo, comercialización, importación o exportación de cualquier producto cosmético que haya sido testeado en un animal como prueba científica. De igual forma, el congresista Richard Aguilar habló de los debates de control político que fueron claves desde la Comisión Tercera para trabajar en alivios económicos para los colombianos. El gobierno también nos
escuchó y anunció un impuesto al consumo transitorio del 0% hasta el 31 de diciembre del año 2020. Otra solicitud fue aumentar hasta el 80% la garantía del Fondo Nacional de Garantías para que la banca agilizara la aprobación de créditos a las MIPYMES, a los trabajadores independientes como contadores, abogados, odontólogos, entre otros. De todo lo solicitado en los debates de control político, resalto que el gobierno el 4 de junio exoneró al sector turismo del pago de la sobretasa de energía. Indudablemente el Congreso de la República estuvo a la altura de lo que está sucediendo y hoy más que nunca estuvo conectado con la crisis social, económica y humanitaria para la que nadie estaba preparado. En el mismo sentido, el senador de la bancada de Cambio Radical, Edgar Díaz, precisó que la iniciativa, tanto en comisión como en plenaria, debe ajustarse para la legislatura entrante en caso de seguir trabajando de esta manera. Esta pandemia ha dado como consecuencia que el mundo se empezó a adaptar a muchas circunstancias. Nosotros como Congreso no podíamos estar ajeno a eso. De igual manera se probó de alguna manera un nuevo sistema de discusión en plenaria, que fue la virtualidad. Algunas veces se hizo tedioso, otras veces pues complicado porque para nosotros era nuevo. Sin embargo, yo creo que el balance al final es positivo. Yo creo que la mesa directiva en cabeza de su presidente y sus vicepresidentes pudieron sortear este infortunio que tuvimos en estos 6 meses, y yo creo que el balance es positivo. Se aprobaron un número importante de proyectos. Nunca antes había habido tanta convocatoria por parte de la mesa directiva para que estuvieran casi la totalidad de los parlamentarios en la discusión y en la aprobación de proyectos. Yo creo que fue una experiencia exitosa. Esperamos que lo que tenga, si el segundo mes se toca volverla a asumir, se corrían algunos errores que hubo en el momento, pero yo creo que el balance, para haber sido algo novedoso, fue muy positivo y tenemos que resaltar el trabajo y el esfuerzo de la mesa directiva. El presidente del Senado de la República, Lidio García Turbay, invita a todos los colombianos a seguir este martes 14 de julio de 11 a.m. a 12:30 p.m. la audiencia pública de rendición de cuentas, periodo 2019-2020, Consenso, Equidad y Justicia Social. Sintonícela por el canal Congreso, sígala en vivo por las redes sociales YouTube, Facebook Live como @SenadoGovCo y por la aplicación Mi Senado. Senado de la República, aquí vive la democracia. La problemática que se está presentando en el mundo por la pandemia, diversos congresos realizaron sesiones semipresenciales o completamente virtuales para la continuidad en el ejercicio del poder político. En congruencia con ello, el senador del partido de la U, José Ritter López, expresó que a pesar de haber tropiezos al inicio de las sesiones, el Senado fue capaz de sacar adelante su programa con el fin de cumplirle al país con iniciativas aprobadas en beneficio de las mujeres y del adulto mayor. La inmensa mayoría de los congresos del mundo también sesionaron de manera virtual. Acá en nuestro país, por primera vez, muchas dudas, por supuesto, jurídicas, muchas dudas respecto a la eficacia de nuestro control político y de nuestro ejercicio como congresistas, pero a pesar de todas esas vicisitudes, podemos decir con tranquilidad que cumplimos, que se sacaron importantes proyectos de ley adelante, que después de la sanción presidencial vendrán a ser leyes de la República, que aportarán en diferentes aspectos al desarrollo del país. Pudimos llevar a cabo también importantes debates de control político en todos los aspectos, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el control político a los decretos del presidente de la República, a los decretos de la emergencia social, económica y ambiental. Y también de una manera importante pudimos contribuir con nuestro granito de arena, dando sugerencias, apoyando y ejecutando políticas públicas para coadyuvar en la lucha contra la pandemia y el bienestar social, como proyectos de ley importantes que se llevaron a cabo, mediante el cual se busca el reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez de los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo para la salud. Otro proyecto por medio del cual se establece la prohibición de despido del cónyuge o compañero permanente de la mujer embarazada o en licencia de maternidad. Ese es un proyecto importante. En plenaria, por ejemplo, otro proyecto que fue aprobado en plenaria es mediante el cual se incentiva la contratación de adultos mayores y se otorgan estímulos a las empresas que los contraten. Como quiera que desafortunadamente en nuestro país, que ya llega a los 50 años, es difícil que consiga empleo. Creo que el balance fue muy positivo y la experiencia de hacer sesiones virtuales, pues a mi manera de ver, fue un éxito.
El presidente del Senado de la República, Lidio García Turbay, invita a todos los colombianos a seguir este martes 14 de julio de 11 a.m. a 12:30 p.m. la audiencia pública de rendición de cuentas, periodo 2019-2020, Consenso, Equidad y Justicia Social. Sintonícela por el canal Congreso, sígala en vivo por las redes sociales YouTube, Facebook Live como @SenadoGovCo y por la aplicación Mi Senado. Senado de la República, aquí vive la democracia. Desde las banderas rojas que caracterizan al Partido Liberal, los programas de las sesiones virtuales del Senado de la República fueron vistas con buenos ojos. Así lo hizo ver el senador Iván Agudelo, quien en su informe de balance legislativo mencionó algunas iniciativas que con su autoría y ponencia pasarán a convertirse en ley de la República. Resalto que en este contexto logramos sacar adelante el proyecto de ley de mi coautoría con el representante Diego Patiño, por medio de la cual se concede amnistía para 4 millones de personas que tienen multas de tránsito, otorgando un descuento del 100% de los intereses y el 50% del valor de la multa. En diciembre de 2019 empezó a funcionar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, de la cual tengo el orgullo de ser su autor y ponente durante los 4 debates. Con este nuevo ministerio esperamos sea un gran instrumento para consolidar la política de ciencia, tecnología e innovación que tanto requiere el país. Asimismo, teniendo presente que la pandemia nos mostró la realidad de nuestras limitaciones, propuse y sacamos adelante con el apoyo del presidente del Senado, Lidio García Turbay, y el Centro de Estudios Legislativos CAEL, liderado por su director Gregorio El Hach, 3 audiencias públicas que reunieron a 160 expertos y científicos de 17 países, con los cuales se dialogó sobre el camino a seguir para la construcción de una política pública de ciencia, tecnología e innovación para producir bienes públicos esenciales como la seguridad farmacéutica, alimentaria y energética. La agenda legislativa permitió igualmente conocer las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional para dar respuesta a la emergencia de la COVID-19, en la cual tuvimos la posibilidad de formular una serie de recomendaciones orientadas a la protección de grupos poblacionales de especial riesgo en este contexto y ejercer el control político que la Constitución nos asigna. El senador Iván Agudelo además expresó que continuará en la legislatura entrante trabajando de la mano con expertos, como ya lo venía haciendo en este periodo, para presentar iniciativas que se enfoquen en ayudar a los colombianos durante la pandemia, no solo en temas de salud, sino también en temas de producción. Entre ellos debo destacar los que venimos trabajando de la mano de científicos y expertos: seguridad farmacéutica para Colombia, seguridad alimentaria, donde trabajaremos sobre el fortalecimiento y la tecnificación de nuestro agro, seguridad energética, donde abordaremos la diversificación de la producción de energía y su desarrollo sostenible. De igual forma, se trabaja en la agenda legislativa sobre temáticas que deben ser abordadas con prontitud: proyecto de ley que regule el derecho a morir con dignidad, incumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional, proyecto de ley que regule el sistema de fotodetecciones para precisar los alcances y el régimen aplicable para el debido proceso en la imposición de comparendos con medios tecnológicos, proyecto de reforma de la Ley Quinta de 1992 que actualiza la reglamentación para el desarrollo de las sesiones, contemplando tanto la virtualidad como medidas necesarias para hacer más ágiles los trámites de los proyectos de ley. Asimismo, volveremos a radicar importantes proyectos de ley que debido a la emergencia no alcanzaron a surtir su trámite en la legislatura, por lo cual retiramos para de paso ajustarlos con los conceptos que nos llegaron de diferentes estamentos y diferentes audiencias que se hicieron de cada una de las temáticas. El presidente del Senado de la República, Lidio García Turbay, invita a todos los colombianos a seguir este martes 14 de julio de 11 a.m. a 12:30 p.m. la audiencia pública de rendición de cuentas, periodo 2019-2020, Consenso, Equidad y Justicia Social. Sintonícela por el canal Congreso, sígala en vivo por las redes sociales YouTube, Facebook Live como @SenadoGovCo y por la aplicación Mi Senado. Senado de la República, aquí vive la democracia. Uno de los senadores que más destacó en promover los cuidados que debíamos mantener los colombianos por la pandemia durante la legislatura que está próxima a terminar fue el congresista Juan Luis Castro del Partido Alianza Verde, quien calificó como asertiva la decisión que tomó el presidente de la corporación, Lidio García, destacando además la gestión que desde la virtualidad fue posible no solo para acercarse a las poblaciones afectadas ante esta emergencia, sino también en la aprobación de proyectos que benefician al sector salud.
Bueno, el COVID definitivamente hizo que usáramos nuevas y mejores formas de seguir adelante con el trabajo legislativo. Por eso en este semestre, volcados totalmente a la virtualidad con mi equipo, logramos acercarnos a nuestras regiones en más de 40 foros y conversaciones públicas virtuales que me permitieron conocer mejor los alcances que ha tenido la pandemia en el territorio. Además, a través de las sesiones virtuales logramos sacar adelante proyectos de ley por la mejora de las condiciones laborales del talento humano en salud, la protección de la lactancia materna, el etiquetado frontal de alimentos, entre otros que ya están listos para seguir su curso por Senado y Cámara respectivamente. Lamentablemente algunos proyectos quedaron por fuera de la agenda del trámite legislativo y fueron archivados, pero no son esa excusa para abandonar discusiones sobre hábitos de vida saludables que en el futuro beneficiarán a todo el país. Por eso volveré a radicarlos en la próxima legislatura. Igualmente, el senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, destacó los compromisos adquiridos desde su bancada en proyectos que mejorarán las condiciones de vida de los colombianos, como la región metropolitana o en lo referente a los pliegos tipo. En esta legislatura que termina, tuvimos una activa participación en la agenda del Congreso de la República de Colombia. Un paquete de iniciativas legislativas, proyectos de ley, reformas constitucionales en materias ambientales, en materia de relaciones internacionales, en materia de implementación del acuerdo de paz y de aprobación de las iniciativas que fueron votadas por los colombianos en la consulta popular anticorrupción, hicieron parte de iniciativas, algunas de ellas que no fueron aprobadas, que no tuvieron un éxito en su gestión legislativa, en su trámite legislativo por cuenta, entre otras cosas, de la pandemia, y algunas otras que resultaron aprobadas, por ejemplo, la ley de pliegos tipo, las leyes que se corresponden con las rendiciones de cuentas de los funcionarios públicos y hacer públicas las declaraciones de renta, hacen parte del paquete legislativo que estuvimos acompañando, la aprobación de la reforma constitucional que crea la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. A su vez, el senador Antonio Sanguino manifestó su posición sobre los debates de control político realizados, indicando además que ya se adelantan desde su bancada el trámite de varios proyectos como el desmonte del SMAT y en materia anticorrupción. Claro, también adelantamos una labor de control político importante, adelantamos debates en relación con la implementación del acuerdo de paz, con la presencia de las tropas extranjeras. Allí expusimos nuestra posición en contra de que haga presencia personal militar norteamericano en Colombia, poniendo en serio riesgo nuestra seguridad y nuestra integridad territorial, y el debate sobre el espionaje ilegal que se conoció, se venía adelantando desde la inteligencia del Ejército de Colombia. Ahora, en esta legislatura que viene, vamos a volver a presentar un paquete de iniciativas legislativas en materias ambientales, en la prohibición del fracking, en la prohibición del glifosato. Vamos a presentar un paquete legislativo de reforma a las Fuerzas Armadas, de reforma al cuerpo de policía del SMAT, de modificación del mecanismo de ascenso de los militares, y vamos también, por supuesto, a seguir insistiendo en los proyectos que faltan de la consulta popular anticorrupción y proyectos en materia social, principalmente el de la renta básica en estos tiempos del coronavirus, junto con iniciativas que mejoren las condiciones laborales y de bioseguridad del personal médico y de los trabajadores de la salud. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @SenadoGodCo y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Si desean ampliar de información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado@senado.gov.co. No olvidemos acatar las medidas de las autoridades. Recuerden salir de nuestros hogares en situaciones de estricta necesidad. El lavado de las manos y la desinfección. Todos unidos podemos vencer este virus. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Raquel Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Maritza Pardo Rojas y en el trabajo periodístico quien les habla, Alexander Ariza. La producción de Carlos Segura Romero. Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7:30 de la mañana. Somos Voces del Senado.